Brutal ataque ruso. Rusia realizó el mayor ataque contra Ucrania con misiles balísticos desde el comienzo de la guerra en Ucrania. El devastador ataque con 458 drones y 45 misiles balísticos determinó la interrupción del suministro eléctrico de todas las centrales energéticas ucranianas. Además, los ataques acometieron la infraestructura gasística y petrolífera de Ucrania, sumado a la situación desesperante en el frente con Pokrovsk y Kupiansk completamente embolsadas. Ucrania aparece al borde del colapso. Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Desde Berlín, Alemania, comenzamos la transmisión número 288 de Demoliendo Mitos, charlas en vivo. Muchas gracias por acompañarnos y recuerden ayudarnos con el pulgar arriba contra la censura. Al otro lado de la pantalla, desde Madrid, España, nos acompaña con un aspecto más barbudo que otras veces en esta noche, el señor Fernando Moragón. Fernando, ¿qué tal todo por ahí? Bien, efectivamente, aquí bien. Efectivamente, el aspecto es más barbudo. Me iba a haber afectado hoy, digo, estar un poco más presentable y tal, pero al final se me ha ido el santo al cielo y no me ha afectado. Pero vamos, mañana mismo me meto esta y me quedo así más presentable. Pero vamos, en mi caso ya veis que tampoco, como lo mío no es precisamente en resaltar o destacar por una extraordinaria belleza, pues ni afectado ni sin afectar, cambia mucho la cosa, vamos, que esto, lo mío ya no tiene arreglo. Dicho esto, pues bueno, lo que tampoco tiene arreglo es lo de Ucrania, vamos, por lo menos desde el punto de vista de los ucranianos, de los europeos, etcétera, que les apoyan, porque, bueno, cada vez la cosa se va acelerando más. Y como venimos diciendo, y luego entraremos con tranquilidad, pues vamos a entrar en este invierno en un escenario completamente distinto al que teníamos hasta ahora, donde los avances de los rusos hacia Zaporilla y hacia Dnipropetrovsk van a alcanzar una velocidad inusitada. Y como tú bien señalabas, después de una noche de bombardeos durísima, durísima, con todo el sistema eléctrico cortado, ahí lo tenemos, con todo el sistema eléctrico cortado, y algunos ha podido restaurar ya y tal, pero esto va a ser la tónica diaria o casi diaria este invierno. Con lo cual, bueno, ya hubo por parte uno de los, no sé, lo tendrá por ahí seguramente, uno de los jefes del tema de energía de allí, que soltó lo siguiente. Se llama Alexander Karchenko, que es el director del Centro de Investigación Energética ucraniano, y dijo que si las temperaturas bajan de -10, cosa que efectivamente es bastante plausible, es algo que sucede con frecuencia en buena parte de Ucrania en invierno, pues si bajan de -10, las plantas combinadas y de calor, tal y como están ahora, se apagan, porque no tenemos capacidad energética para más. Y eso supondría, entre otras cosas, la evacuación completa de Kiev. Es decir, 2,5 millones largos de personas que tendrían que irse porque no habría calefacción. De hecho, sigue añadiendo este hombre, dice, si la calefacción no se restableciera en 3 días, sería necesario drenar el agua de las casas y hacer una evacuación masiva de los residentes. Pues esto es lo que estamos viendo y a lo que se enfrenta Ucrania. Sí, una cuestión técnica quizás no conocida por Sí. los demoledores y las demoledoras de países con climas templados o incluso calurosos, algo, por cierto, en mi caso aprendido aquí en Alemania. Si la temperatura desciende mucho, como efectivamente desciende en invierno, y por alguna razón la calefacción, la cual no solamente calefacciona las casas, el interior de las casas, sino que también calefacciona el agua, ¿sí?
el frío genera el congelamiento del agua en las tuberías y eso determina inmediatamente, por la cristalización del agua, la destrucción de las tuberías de las casas, de los edificios, de la vía pública, ¿sí? Por eso todos los edificios aquí presentan unos aparatitos especiales para el control de la presión según la temperatura, pero dentro de cierto rango. Si la temperatura, si el agua desciende por debajo de una determinada cantidad de grados, alrededor, lógicamente, de los 0 grados, el punto del congelamiento del agua, aunque, bueno, por la presión a veces pueden aparecer incluso por encima de eso y aún así el agua congelada en las tuberías. Bueno, congelada el agua, destruidas todas las cañerías, por ende, las cañerías para el agua corriente, para el agua de la calefacción. Recordemos que en Europa, por lo general, los europeos calefaccionan con radiadores utilizando agua también, y las cañerías incluso de los desagües, con lo cual, Fernando, esto puede determinar un desastre total y absoluto. ¿Sí? Absoluto, absoluto. Esto sería, es decir, inhabitable, invivible y aparte del caos que generaría. Imagínate, por ejemplo, en el caso de Kiev, una ciudad de más de 2,5 millones de personas que se queda sin agua. Y pasa todo lo que tú estás señalando. No, es invivible, allí no se puede estar. Y imaginar además también una evacuación de 2,5 millones de personas, eso puede ser el caos. Es decir, bueno, pues sálvese quien pueda, ¿no? Uno, y bueno, efectivamente, hasta tal punto en estos sitios donde hace frío, ya digo, en Ucrania, no en la parte sur, que bueno, puede también, pero es más raro, pero desde luego desde el centro hacia arriba, los -10 es normal, o sea, en todos los años hay algunos días con -10 o bastantes, pues el invierno puede ser tremendo, incluso puede significar, si todo esto sucede, el fin del régimen ucraniano y el hundimiento completo de sus tropas, del gobierno, el colapso completo de todas las estructuras que tenga estatales y de todo tipo, incluido el ejército de Ucrania. Y el Buena la final de la guerra, claro. pregunta de Hugo Sanititi. Sí. ¿Evacuarlos a dónde? Esa es la pregunta también, Fernando. A ver, buena pregunta, ¿no? Aquí hay dos opciones. Bueno, dos opciones, en fin. Dos desastres posibles, digamos. Donde se están centrando más los rusos es en el ataque a las centrales eléctricas de todo tipo y condición en la parte este del Dnieper. Es decir, que lo más probable es que lo que colapse fundamentalmente sea esto. Depende cómo se dé la situación, ¿eh? Puede colapsar todo el sistema, pero digamos la parte más sobrecargada es esta. Podría pasar que más o menos se pudiera recuperar en la parte oeste del Dnieper, con lo cual tendrían que ir hacia Lvov, para entendernos. Eso si no colapsa el sistema entero. Podría ir hacia las zonas más cálidas, hacia el sur, pero lo más normal es que fueran, si todo colapsa, pues habría una gigantesca ola migratoria forzada por las condiciones de la guerra y por las condiciones climáticas hacia Europa. Y ahí ya polacos, alemanes, checos, eslovacos, húngaros, que serían los primeros que tendrían, rumanos, pues verían cómo se las apañan, porque hasta que lleguen a España es más complicado. Pero todos estos tendrían que, y la Unión Europea tendría que gestionar una crisis que podría tener un efecto dominó. Y esa crisis en Ucrania, al gestionar una riada brutal de refugiados, que podríamos hablar de muchos millones, más que la primera ola, podría significar también el fin de la Unión Europea ante la incapacidad de sostener esa ola de refugiados. No olvidemos que la primera, con la rusofobia en plena euforia, pues se aceptó a todos los ucranianos, digamos, sin mayores problemas y dándoles todo tipo de ayudas. Esto ya no sucedería, porque ya hay muchos ciudadanos, entre ellos los polacos, que están hasta las narices de los ucranianos. Y ya no es popular, y no solo no es popular, sino que los gobiernos tampoco están muy por la labor, con la crisis económica que tenemos en Europa, de hacer grandes dispendios para ayudar a los refugiados. De hecho, lo que está pasando ahora es lo contrario, que en Alemania, en Polonia, etcétera, están diciendo que vamos a echarlos.
Es decir, que se vuelvan allí, que están muchos de ellos en edad de combatir, que combatan en su país. Especialmente los polacos, que tienen un presidente que es bastante, entre comillas, antiucraniano. Entonces, En este momento, Fernando, en sí, Alemania aproximadamente 1 millón de ucranianos, desde el comienzo de la fase abierta de la guerra en 2022, 1 millón de ucranianos llegados aquí, en todas las esquinas de Berlín, voces en, evidentemente, ucraniano. Para mí aparece algo similar sí. al ruso, no lo puedo determinar muy bien, realmente muy parecidos los dos idiomas. En todas las esquinas, lo que antes uno escuchando alemán y turco, porque aquí en Berlín muchísimos turcos, o árabe, bueno, ahora ruso o ucraniano, seguramente ucraniano. Como anécdota personal, más o menos del jardín de infantes de mi hijo, de los 10, 15 familias más o menos, 3 o 4 ucranianas. Pues imagínate, Ezequiel, imagínate que a ese millón que ya está ahí llega otros 2 millones, por ejemplo. Lo que supondría de incapacidad de gestión por parte de Alemania de una ola rápida, producto de esta situación invernal, que en el que saldrían, pues bueno, se calcula, esto es muy difícil de saber, pero se calcula que salieron, sobre todo en el primer año de la guerra, unos, bueno, según las fuentes ucranianas, entre 4 y 6 millones. Seguramente los ucranianos no cuentan los que se fueron a Rusia, pero más cerca de 8. Bueno, pues imagínate que de los 20 millones que quedan más o menos en Ucrania, se te van 10. Y esos 10 van a ir hacia la Unión Europea, no van a ir hacia Rusia, pues tiene mucho más complicado. Pues la crisis en la Unión Europea, con países que se niegan ya, como Hungría, a recibir ni un solo refugiado, pero ni uno, pues esto tendría graves problemas. Incluso podría ser el fin de la Unión Europea como tal. Es decir, que las tensiones entre estados con diferentes posturas, entre países, quebraran ya definitivamente una Unión Europea, que eso sería lo mejor de todo. Es decir, lo único bueno, que quebrara ya este engendro que conocemos como Unión Europea y que nos está machacando en todos los aspectos y que lleva un camino orwelliano o neo-orwelliano, brutal, distópico, para convertir a Europa en un continente totalitario, controlado a través bueno, de los recursos como el carnet digital que quieren implementar, donde prácticamente desaparecería la libertad y la privacidad. Por lo tanto, es decir, que bueno, quiere decir que fijaros la de consecuencias que puede traer todo esto. Aunque ahora sea especulativo, pero lo que nos señalan, como decía Ezequiel, los bombardeos últimos que han sido brutales. Ahora, si quieres, podemos hacer un repaso a todo lo que se ha Presentamos atacado. un poquito del mapa. Aquí la infografía distribuida, difundida por las Fuerzas Armadas ucranianas. Según ellos, 400 drones, un ataque con 400 drones y 9 misiles. Pero según los rusos, y en esto por lo general presentan información fidedigna, el ataque contabilizó 458 drones Shahed o Geranios, 3 misiles de crucero calibre, 10 misiles Iskander-K de crucero, 7 quinzales aerobalísticos y 25, esto sí que sin dudas un récord hasta ahora, 25 misiles Iskander-M balísticos, lógicamente mucho más grandes, mucho más destructivos, y evidentemente esto responde a la situación de las defensas antiaéreas ucranianas. Pueden machacar con estos misiles balísticos tan grandes, en el caso de los Iskander-K, sin muchas capacidades disuasorias, sencillamente un gran misil y muy rápido, frente a la ausencia de defensas, determinan la destrucción de objetivos muy grandes, como plantas eléctricas, termoeléctricas, hidroeléctricas. Por aquí también Sí. la imagen de uno de los primeros ataques, muy chiquitito, y después esta barbaridad, Esto. Fernando. Fijaros cómo están concentrados más o menos en la parte oriental de Ucrania. Porque en los últimos tiempos, digamos que los rusos han decidido
centrarse fundamentalmente en la parte oriental y en todos los sistemas energéticos, armamentísticos, etcétera, de la parte oriental para colapsar la parte oriental, que es donde están los combates y donde está la línea del frente, etcétera. En la región de Kharkov, alcanzada la central térmica de Smiv. En la región de Kharkov también la central térmica de Sloboyanska. En la propia ciudad de Kharkov, apagones masivos durante muchas horas. En la región de Kirivogrado, impactada la central hidroeléctrica de Kremenchuk. El servicio ferroviario y eléctrico, lógicamente también, completamente interrumpido. Ataques también en depósitos de locomotoras, infraestructura de transporte, infraestructura ferroviaria, en Grevinky, en la región de Poltava, en Grozny Plavly, también infraestructura ferroviaria, apagones masivos. Esto posiblemente, según este medio, por la cercanía de la central eléctrica de Kremenchuk. También apagones masivos en, bueno, todas las regiones prácticamente ubicadas a la derecha, al este de el río Dnieper. Ataques a instalaciones de procesamiento de petróleo y gas en las regiones también de Kharkov y Poltava, instalaciones incendiadas en Belsk, en Bistre, en Chernigov y en el yacimiento de gas condensado o gas licuado de Talalalaivka. Más todavía, varios impactos en la central térmica de Priniprovska y ataques con drones también en instalaciones energéticas en Odessa y Nikolaev. El mayor ataque desde el inicio de la operación militar especial, por sobre todas las cosas, por la utilización masiva de misiles balísticos. Por aquí, además, muy interesante esta imagen, Fernando, con la infraestructura eléctrica afectada y cómo estos ataques, por sobre todas las cosas ubicados en la margen derecha del río Dnieper, generaron primero la interrupción del suministro eléctrico en muchísimos lugares y, por otro lado, una sobrecarga en los pocos lugares todavía conectados y la destrucción de muchísimos de muchísima infraestructura, incluidos algunos, por ahí algunos videos muy interesantes, incluidos tranvías, explotando por la sobrecarga eléctrica de las líneas, ¿sí? El mapa difundido por los propios ucranianos. Fernando, tu lectura de la combinación de esto con los avances en el frente, por qué este momento, qué análisis podemos realizar mientras presento yo de fondo imágenes de lo vivido entre ayer y hoy. Bueno, pues efectivamente, es decir, lo primero que hay que decir es que esto es lo habitual, me explico, es decir, desde agosto al menos, o incluso antes, es decir, julio, ya veníamos viendo estos ataques diarios. Es decir, ahora sí se ha batido un récord porque se han lanzado más misiles de todo tipo de condición, pero en general, con más o menos misiles, con más o menos drones, 250 drones, perdón, 450 drones, no es ninguna tontería, de tipo Haranium 2. Bueno, pues esto es lo habitual. A veces son más, a veces son menos, pero no hay noche, o a veces día, donde no caiga una buena lluvia, digamos, de drones, misiles, etcétera. A veces se baten récords como ahora, pero ya lo que es algo cotidiano. Es decir, y esto llueve sobre mojado, es decir, supone una destrucción sistemática completamente de algunas centrales eléctricas o de algunos objetivos que hay que decir aguantan mucho. O sea, esto habla muy bien de la Unión Soviética en cuanto a la fortaleza y resistencia de sus construcciones. Porque, por ejemplo, de las que han sido atacadas esta noche, la de Kremenchuk, la han atacado ya ni se sabe de veces, por poner un ejemplo. Y todavía aguanta, con reparaciones, tendrán partes ya que no funcionarán, etcétera. Pero para destruirla están teniendo que lanzar una cantidad de drones y de misiles, pero tremenda. Ya digo, esto habla muy bien de la fortaleza y la resistencia
de las construcciones soviéticas. Yo no sé si en Occidente pasara lo mismo, que aguantarían tanto, yo creo que no. Esto, ya digo, es una situación progresiva hasta que va a llegar un momento, no sabemos cuándo, dependiendo de los ataques y de cómo esté ya de dañado el sistema eléctrico ucraniano, que habrá un apagón tipo de España, como el que hubo en España, pero más brutal, más salvaje. Es decir, porque la red eléctrica pues tendrá una sobrecarga, habrá una descompensación y ¡pum! Toda Ucrania a la porra. De ahí que se pueda restablecer, a lo mejor en algunas partes, pues bueno, en principio sería lo más factible restablecerlo en la parte occidental, en la parte del Lvov, etcétera. Estaría menos dañada, pero va a llegar un momento, y lo están diciendo los ucranianos, en que ya lo de las reparaciones no es posible. Es decir, y se quejan mucho de los europeos que les están mandando material para estas reparaciones que no sirve para nada. Porque no olvidemos, estamos hablando de centrales eléctricas de época soviética que tienen un tipo de tecnología distinta a la occidental. Y esto, por eso digo que vamos a entrar en una etapa, en este invierno, decisiva, donde podemos ver, incluso el final prácticamente de la guerra, porque de ahí el pánico de los europeos, etcétera. Luego, y esto también es importante, ¿cómo afecta al frente? Es decir, todo esto, pues claro, dices, deselectrifico trenes y tal. Claro, trenes que muchos de ellos son para llevar todo tipo de cuestiones logísticas, comida, municiones, etcétera, todo lo que haga falta al frente. Si no tienes trenes, tienes que hacerlo por camión. Pero, y aquí viene el pero, es que los rusos no solo están atacando infraestructura eléctrica, están atacando también depósitos de gas, refinerías, etcétera. Esto quiere decir que el diésel de los camiones, por ejemplo, pues tampoco lo tienen. O tienen poco. Que es que al final no olvidemos que la guerra, más allá de la ferocidad, digamos, la capacidad combativa y la moral de combate de los soldados, depende mucho o completamente de la logística. La logística lo es todo. Si tu logística se quiebra, se acabó. Es decir, vas a tener muchos problemas para aguantar. De hecho, ya está quebrándose, ¿eh? Ya hay graves problemas, no solo en Prokhorovsk, que están sitiados, y de hecho, uno de los problemas y del cambio de la guerra actual a la de 2022, para que nos hagamos una idea. Fijaros que no estamos diciendo, no, es que la guerra ha cambiado mucho desde la Segunda Guerra Mundial hasta ahora. Pues sí, efectivamente, ha cambiado mucho. No. Estamos hablando de que el cambio de la guerra de cuando empezó la operación militar especial en 2022 a ahora, es decir, 4 años, es brutal. Es brutal. Hasta el punto, bueno, ahí estáis viendo las imágenes, es decir, la gente circulando por las calles a puras. Lo que estamos viendo es los faros de los coches. Que esto, bueno, aparte de lo que puede generar de caos, de delincuencia, etcétera, si eso se perpetúa, ¿no? En el tiempo. Pero como decía, ese cambio de la guerra de 2022 ahora es brutal, es absoluto, es completo. Y fíjate cómo están las cosas, que lo poco que les llega a la bolsa de Vinograd de los ucranianos, lo poco que les puede llegar no lo mandan por camiones, que es inviable, lo mandan con drones de transporte, drones aéreos que llevan una determinada carga y ¡pum!, la arrojan. De hecho, la línea del frente y alrededor de la línea del frente, esos aproximadamente 30 kilómetros a cada lado, los camiones ya no pueden, ya no llegan. Porque si un camión intenta suministrar a sus tropas, lo destruyen en 2 patadas. ¿Qué es lo que pasa? Que les tienen que suministrar con drones terrestres y aéreos. Pero esto ya está pasando. O sea, no es una cosa que digas, no. Ahora mismo, a las unidades que están en el frente o cercanas al frente, es la única manera de poderla suministrar, porque no olvidemos, encima son, debido a la guerra de drones, ya no tenemos unidades compactas de un batallón entero, allí, pum, ubicado en tal sitio, ¿no? Ahora lo que tenemos son 2 personas aquí, 4 allá, 3 soldados aquí, otros 2 allá, y estos los tienes que suministrar individualmente, llevar un dron pequeño
que les suelte el agua, la comida, la munición, lo que sea. Y rápido, además. Porque están los drones enemigos que están a la caza de estos drones. Esta Una última de las imagen cosas, de sí, recién tremenda, Fernando, tremenda. pequeña, ahora ampliada con el mismo video, pero desde otra fuente, tremenda, toda la Tremenda. ciudad a oscura. Además, una ciudad grande, Kiev, Grande. relativamente importante. Y las luces deben ser de gente que tenga algún tipo de generador, alguna cosa, no lo sé, pero vamos. Sí. Eh, Sí, sí, incluso pero, algunas pero luces de emergencia, a veces con una de pequeña emergencia. batería y generan una pequeña lucecita, algo así, pero no más que eso por unas Pero es horas. que me recordaba lo que tú decías Tremendo. antes de Alemania, del problema de las temperaturas frías y tal. Y me recuerda, por ejemplo, que en Rusia, que está más al norte, y con lo cual, o bueno, una parte está más al norte, la mayoría está más al norte de Ucrania, y, y hace más frío, bueno, ahí lo tienen muy claro. Es decir, que aprovechan el verano, los meses de julio y agosto, fundamentalmente, septiembre, junio, para hacer todas las reparaciones, por ejemplo, en Moscú, todas las reparaciones del sistema de agua caliente y de gas, aprovechan, porque ahí sí que pueden permitirse, durante ese tiempo que hace temperatura que no necesitan de calefacción ni nada por el estilo, están apagadas las calefacciones y ahí, yo esto lo he visto y lo, entre comillas, sufrido. Durante el verano, por distritos, por zonas, van cortando el gas, lo arreglan en unos pocos días, cortan otra vez en otro sitio, una vez que han arreglado esto, y tienen que aprovecharlo. Igual con las carreteras. Y bueno, ¿qué tienen que ver las carreteras con el gas o con el agua caliente? Pues no, pero sí tienen el mismo efecto. En el norte, las carreteras, en el momento que les cae un poquito de agua, por muy bien que esté el firme, aunque haya una rajita, esa rajita, si le cae agua y se congela, va a dilatar esa fractura y va a terminar haciendo una fractura tremenda. Luego tienen que hacer lo mismo en verano de reasfaltar, reconstruir la inmensa mayoría de las carreteras. Es que la música, Uy, Ezequiel, la música. sí, perdón, perdón. No, si lo Aquí digo por el sí, por el copyright, estas copyright, cosas. por los Sí, derechos. Aquí qué raro que en mi auricular nada, pero evidentemente música de fondo, porque vos sí. escuchándola. Y además música rusa, ni te quiero contar. Ya nos vamos, nos crucifican y además ponían música rusa. Son prorrusos, son tal, no sé qué. Hay que meterlos en la cárcel. Es una red que va de Berlín a Madrid y que pasa por toda Europa y tal. Es decir, sí, 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 yo sí. todavía esperando los pagos de Rusia, de China, Sí, yo porque hasta también. ahora no he recibido Nada. un centavo, pero bueno. Esto es un desastre. Esto como espías prorrusos, esto es un desastre. Vamos a dedicarnos a otra cosa, porque aquí no ganamos un euro. Esto es terrible. Pero vamos, efectivamente. Es decir, Más imágenes por mira, aquí, quizás más imágenes, bombas, explosiones, detonaciones. Esta es la planta esto en Kharkov. Uf, muy castigada. tremendo. Primero tremendo las detonaciones en la central eléctrica y después una última detonación, todo a oscuras. Espectacular esto. Kharkov, completamente a oscuras. Bueno, más imágenes por aquí. Aquí esto en la planta, en la central térmica de Sloboyansk. También completamente llamas. Podríamos recorrer el frente también, Sí, sí, Fernando, sí, sí. para concatenar Ahora el vamos a análisis. ello, porque todo esto es una situación donde en esta semana el frente se ha movido muchísimo, en términos siempre de una guerra de desgaste, y sobre todo hay una progresión que los mismos ucranianos ya señalan de muy preocupante, extraordinariamente preocupante, en, hacia el oeste, en la región, en la zona de Zaporilla y de Dnipropetrovsk. Ahí la, la, digamos, la resistencia que están ofreciendo los ucranianos
es muy baja. Tiene su lógica, ¿eh? Ahora lo explicaremos. O sea, que tengan ahí, porque ya no hay línea de frente ahí, como tal. Que esto es importante. O sea, mientras que en otros sitios, mejor o peor, pero más o menos los ucranianos tienen una línea del frente donde están los rusos a un lado y ellos a otro, aquí ya no. Aquí lo que tienen son unidades aisladas en algunas aldeas, en tal ciudad, en tal, pero ya no hay una línea como tal del frente y por lo tanto una escasa coordinación entre esas unidades. Entonces, bueno, ahí estamos viendo, bueno, ahora no vemos nada, pero ahí estábamos oyendo. Recién yo mostrando videos y sí, evidentemente en la pantalla nada, ¿verdad? Solamente una imagen. Ahora mismo se oía como el ruido de circulación o de lo que fuera de la ciudad. Ay, pero esta bueno, plataforma. Bueno, pero vamos a. esto Ahí a propósito se ven los de coches. Zaporilla, esto en Zaporilla, todo a oscuras. Qué cosa esta plataforma, a veces mostrando cosas acá como si eso proyectado a todos ustedes y de repente ustedes viendo otra cosa, un grave error. Bueno, por aquí, donde más recién unas imágenes espectaculares, además yo hablando como un tonto sobre cosas. En Dnipropetrovsk, te puedo ir diciendo dónde han sido los principales Esta la ataques a las central. fronteras éticas, Kharkov. Sí. Estoy leyendo, ¿eh? Sí. En Kharkov les ha caído, pero la estoy mirando ahora mismo. Tremenda. En Dnipropetrovsk, en Pridniprovska, ahí también. Sí. Esta la de esto lo de Kharkov, yo comentando esto, pero evidentemente Ahí, nunca mira, visto. ahí se puede ver la explosión. Ahí las detonaciones Tremenda. mencionadas antes y de repente todo oscuras. Pero bueno, en concreto, Fernando, ¿qué tal si comenzamos con los avances en Dnipropetrovsk, en Zaporilla, etcétera, etcétera? Venga, ¿qué empezamos? ¿Por el sur, por el norte? ¿Qué El prefieres? experto militar vos, querido Fernando, así que No, si da igual. Si a tu bueno, servicio, a tus órdenes. empezamos por el norte y bajamos hasta el sur, que es la parte gorda, donde está el lío, más lío. Pues empezamos básicamente por el Bochán, porque Sumi no merece la pena porque allí ahora mismo sí, hay intercambio de cañonazos y demás, pero en Sumi no hay intercambio. Ahí va, la música. Sí, muchos, pero muchos ataques con bombas FAB. Esta una FAB sí. 3000 registrada hoy. Y importante fijaros cuando explota la onda expansiva, que a veces se ve muy bien. Es decir, que no solo la explosión, es decir, el lugar donde explota y donde estalla, sino la carga explosiva, sino la onda expansiva, o la onda expansiva te mata casi todo lo que tienes dentro de la onda expansiva, cualquier ser vivo. Ese edificio prácticamente destruido por completo, y eso que ahí, destruido por completo, toda la zona central del edificio completamente demolida, y eso que esos unos edificios durísimos, los edificios por placas de los soviéticos. Fíjate, es una FAB 3000. Estamos hablando de una bomba de 3 toneladas, que no es poca cosa. Es decir, es que es mucho. Entonces, bueno, esto lo estamos viendo por todos lados. Como digo, Bolchansk, o Bolchansk, como se pronuncie bien, si fijáis en el mapa, lo que queda de ciudad como tal es un cachito ahí. Luego ya pasaríamos prácticamente a los alrededores de la ciudad y ya a otras ciudades, o otros pueblos. Es decir, eso que queda ahí es lo que les queda. Con lo cual, pues seguramente la semana que viene los rusos podrán anunciar que han terminado de tomar Bolchansk, que ya digo, les ha costado Dios ayuda, pues han tirado 1 año y 7 meses desde que empezó la cosa. Pero bueno, esto producto de esta estrategia que hemos hablado muchas veces de los 1000 cortes. Es decir, ¿por qué se ha podido producir esto cuando estaba en una situación estancada durante muchos meses? Pues porque, bueno, más de 1 año, estancada, pues justamente porque han tenido que retirar unidades de aquí para fortalecer otros sectores del frente, y eso ha provocado que al haber menos oposición, menos resistencia, pues no quede más remedio a los ucranianos que retirarse de las posiciones donde estaban fortificados en el centro de Bolchansk, en este caso, y han tenido que finalmente retroceder ante el empuje de los rusos, porque son menos y tienen menos capacidades. Es decir, porque han tenido que llevarse, ya digo, unidades a otras partes del frente. Y esto lo vamos a ver en casi todos los lados. Y esto es debido a varios efectos. A
a que la logística cada vez es peor. Con lo cual, la logística incluye también el transporte de tropas hacia diferentes áreas, ¿no? B, tenemos también que tienen menos efectivos los ucranianos. Cada vez hay menos efectivos. Creo que era el otro día cuando hablábamos de las últimas cifras de desertores, ojo, desertores que suman ya unos 300.000 desertores. Esto es un desastre. Es decir, desde hace mucho, desde el año pasado, ya el ejército ucraniano tiene menos personas, digamos, que son reclutadas a la fuerza, como sea, que las que, más las que huyen, que las que, digamos, llegan allí y se quedan, para entendernos. Es decir, que tienen un problema de que cada vez tienen menos efectivos, que no son capaces de reemplazar las pérdidas con los nuevos suministros de carne de cañón. Es decir, y esto se va notando. Tienen menos gente, mientras que los rusos les pasa lo contrario, tienen más. Hablábamos que en el tema de Procrops, por ejemplo, la superioridad en general en torno a Procrops era de 8-1, pero en algunos puntos concretos las propias fuentes ucranianas señalaban que era de más de 20-1. Claro, esto pues al final irremediablemente se nota. Si añadimos que los rusos han ido sumando capacidades cada vez mayores, por eso hablábamos de 2022. En 2022 los rusos tenían 4 drones. Ahora mismo los rusos están produciendo drones como si no hubiera un mañana, en cantidades verdaderamente brutales, a un nivel industrial tremendo. Y no olvidemos que también les están suministrando o comprando drones a los chinos. Y la capacidad industrial de China es extraordinaria, no la siguiente. El otro día hablábamos, el viernes pasado, con Santiago, de que acababan de firmar un contrato con una de las mayores empresas de temas militares para comprar, así como quien compra cacahuetes, es decir, 3 millones de drones. Con una sola empresa, ¿eh? Es decir, que se encargan a más. Esto los chinos. Pero es decir, que la capacidad de producción de estos drones relativamente pequeños, los que se usan en el frente, los cuadricópteros, como hemos visto muchas veces, etcétera, es tremenda. Y además son drones que lo vendes perfectamente como si fueran drones civiles, porque de hecho lo son. Unas pequeñas modificaciones y ya lo tienes convertido en un dron militar. Claro, esto hace que Rusia y quien respalda a Rusia, que es China, tengan una capacidad industrial, armamentística y en el caso concreto de drones, en una guerra que ya se ha convertido fundamentalmente en una guerra de drones, que bueno, en la que no hay comparación. O sea, Occidente no puede. Deserciones a tu derecha, Fernando. Mira. Deserciones. Fíjate. En azul, las deserciones declaradas formalmente y en rojo, los abandonos no autorizados del lugar de servicio. Básicamente, una deserción todavía no formalizada como deserción, pero una deserción en la mayoría de los casos. Puede que en algunos quieran la resolución de algún problema y después el retorno, pero poco común eso. Tremendo. Pues fíjate, tremenda como ha subido en el 2021, que sería la referencia antes de la guerra, cuál era el promedio de deserciones cuando no había guerra, y ahí tenemos 117 y 2028. Pues si nos vamos al otro extremo, como ha ido subiendo, 2022, bueno, un poquito más, 2023 un poquito más, 2024 ya la cosa sube mucho, y fíjate, en 2025 el salto cualitativo, bueno, cuantitativo, y también cualitativo, pero cuantitativo sobre todo, que ha pegado. Es decir, la cifra, según leo aquí, 161.461, más los 21.000, digamos, ya oficiales, declarados como desertores y, por lo tanto, buscados por la justicia ucraniana. Esto es importante. A 10 meses del año 2025, todavía. A 2 meses que no, todavía habrá más. Es decir, entonces, bueno, claro, normal. Esto porque en el 2022 todos los voluntarios, es decir, todos aquellos que querían presentarse voluntarios para luchar a favor de Rusia, perdón, a favor de Ucrania y en contra de Rusia, eso se presentaron en el 2022. Y en el 2022 se agotó toda la gente que quería ir voluntaria. A partir de ahí, todos han sido obligados.
Y otra cosa que es importante, que se nos suele olvidar, es que dices, bueno, pero si todavía cojo los 20 millones de más o menos de ucranianos que hay y veo cuántos hay en la franja de edad, hombre, bueno, ya están, en Ucrania ya hay muchas, las mujeres se pueden presentar voluntarias y hay muchas unidades de mujeres ya, incluso combatiendo. Pero bueno, pero dices, bueno, cojo los hombres en edad militar desde los 23, creo que fue la última bajada que hicieron, hasta los 60, que ya es. Y dices, bueno, pues ya está, a todos estos los puedo mandar. No, no, para nada. No olvidemos que si quieres mantener una estructura mínima del Estado, tienes que mantener un montón de gente, por no hablar de las empresas privadas, que también son fundamentales porque son las que están produciendo todo tipo de cosas. Pero bueno, tienes que mantener un mínimo de gente para que funcione. Entre otras cosas, tienes que tener a los policías para mantener el orden público por si hay protestas. Tienes que mantener servicios básicos, lo del agua, el gas y tal, de mantenimiento y de reparación. Tienes que mantener hospitales, escuelas, no vas por cerrar, y ala, se acabó. Es decir, que empiezas a contar y hay un montón de gente que, aunque esté en edad militar, no puedes prescindir de ella. O sea, si hay un bombardeo, ¿quién va a ir allí a apagar el fuego del bombardeo de una fábrica o de una instalación eléctrica? Por los bomberos. A los bomberos no te los puedes llevar al frente, por ejemplo. Por poner otro caso. Y vas sumando, y luego al final la gente realmente movilizable, sin que colapse el Estado, es muy poca, o sea, no es tanta. Es decir, como se piensa. Entonces, bueno, yo creo que Ucrania está llegando al límite de sus posibilidades de movilización. Solo que les quedaría, pero esto es pan para hoy, hambre para mañana, bajar la edad de movilización a los 18 años. Pero bueno, teniendo en cuenta que ya hay gente que está, bueno, que les dan todo tipo de incentivos a los entre 18 y 23 para que también se presenten. Y ojo, y la huida, que esto tampoco se habla mucho, que son ya decenas de miles, la huida de gente que tiene 16 o 17 años y dice, claro, me vuelo que me van a bajar esto a los 18. Así que con 17, mira, me voy y a Europa y ya veremos. Luego ya, cuando pase la guerra, ya volveré o no. Que es lo que hablábamos, bueno, y tú lo pusiste ya, que me acuerdo que la primera vez que hablamos de esto fue hace año y medio, una cosa así, del problema que tiene Ucrania, y por eso es un Estado fallido, independientemente de lo que pase ya en la guerra, es decir, de que se acabe mañana mismo la guerra. Ucrania tiene un problema más allá de la guerra, y es que como Estado fallido, es que demográficamente es insostenible. Y acuérdate esa pirámide de población tremenda, con un estrechamiento salvaje entre los aproximadamente 18 y 15, 18 y 35 más o menos. Claro, es decir, la gente que está en edad reproductiva, con una tasa, ojo, y esto es ya de antes de la guerra, es decir, con una tasa de natalidad muy baja, 1,3 o por ahí. Es decir, que encima, ya antes de la guerra, los ucranianos tenían pocos hijos. Negativa, imagínate ahora. Abiertamente. Menos de 2,1, tasa de reproducción negativa, Fíjate. porque no generan sencillamente los hijos necesarios para el mantenimiento, el sostenimiento de la población existente. 2, lo lógico, 1 por el papá y otro por la mamá, el 0,1 por la mortalidad infantil, menos de 2,1, entonces una pirámide poblacional en declive. En declive, descenso. Como le pasa a toda Europa. Es decir, en Europa no tenemos hijos, con lo cual, al final, tienes una base cada vez más estrecha, porque sí, nacen muy pocos niños. Muy bajo aún en términos muy europeos, bajo. Incluso en términos europeos. En términos europeos es muy bajo. Es decir, por eso digo que si tienes en cuenta la inmigración, bien por el tema de la guerra o anteriormente por temas económicos, hacia Europa o hacia otros sitios, lo que ahora representa el tema de la guerra, de muertes de hombres entre 25 y 60 años, generalmente 25 y 50 o así, que son los que más, o 45, los que más mueren. Bueno, tienes un país que no es sostenible demográficamente, que no va a haber gente para trabajar. Bueno, de hecho ya se estaban presentando ideas rocambolescas, porque no tienen ningún sentido de, no,
pues vamos a África y lo llenamos esto de africanos. Ya ni ucranianos, pero convertimos esto en Afro-Ucrania o algo así. Y vamos a De ver. Bangladesh querían Y de en las Bangladesh campañas también. con pancartas en las Sí, calles de India y de Bangladesh. de Bangladesh. Eso. Pues claro, dices, claro, como no tengo población, de una ahora país, antes en la Unión Soviética, formaba parte, pero bueno, como una república integrada en la Unión Soviética, que no olvidemos que como tenemos la suerte de tener el censo de población último de la Unión Soviética, que coincidió en 1990, es decir, un año antes de la desaparición de la Unión Soviética, pues podemos más o menos orientarnos, que tenía, creo recordar, 53 o 54 millones. Estamos hablando de un territorio que ha pasado de los 53-54 millones a los en torno a 20, porque hay que descontar los que están en el lado ruso, que no son pocos. De hecho, Crimea o Donetsk eran de las regiones dentro de lo que era Ucrania más pobladas. Con lo cual, están perdiendo las zonas más pobladas, quitando Kiev y alguna gran ciudad como Kharkov, etcétera. Pero bueno, Kharkov va a caer de mano de los rusos, yo lo tengo clarísimo. Están perdiendo las zonas más pobladas. Luego, es insostenible, quiere decir, aunque mañana acabara la guerra, mañana mismo, Ucrania, con una crisis económica tremenda, sin población y con gente que va a seguir saliendo, porque es lógico, además, no tiene futuro ninguno, cero. O sea, es un Estado que desaparecerá demográficamente hablando. Si esto no lo puede solucionar, suponiendo que la Unión Europea estuviera en condiciones, que no lo está, de hecho hay ya unas tortas tremendas, porque ya los países miembros de la Unión Europea están cansados de soltar dinero. Y esa es la razón por la que quieren incautar, y los belgas han negado, los famosos fondos confiscados a los rusos, de activos de todo tipo y condición. Claro, están por eso porque ya la Unión Europea, en una situación de crisis interna tremenda, pero tremenda, es decir, que estamos al borde de la quiebra. Otra cosa es que nos sostengan artificialmente el Banco Central Europeo comprando deuda de unos y otros, de Francia, de Italia, de España, pero vamos, esto no es sostenible. Bueno, pues ya lo de ir soltando dinero cada vez se hace más difícil para una Unión Europea que, no lo olvidemos, está dando menos dinero este año que el año pasado, por poner un referente, que 2024 a Ucrania. Es decir, porque ya las cosas, a pesar de von der Leyen, que por ella, pues, vamos, nos dejaría todos en cueros y sin comer, es decir, pero bueno, no, a pesar de eso es que ya no hay, o hay poco. Entonces, bueno, y eso que nos están metiendo unos recortes, y lo que nos van a meter, tremendos, con subidas de edades de jubilación, con recortes en las pensiones, pero bueno, al final es que esto da para lo que da. Incluso si pones una austeridad salvaje, bueno, aparte que tendrías el problema de que la gente te va a empezar a protestar, pero bueno, es que ya no da para más. Es decir, Ucrania, por lo tanto, tiene un futuro, yo diría, fíjate lo que te digo, Ucrania tiene un futuro inexistente. No tiene futuro. Y en esto estamos. Es decir, ahora bien, que la Unión Europea, los belicistas neocons en Estados Unidos, tanto demócratas como dentro del Partido Republicano, les dé absolutamente igual, estén encantados con esto, pues vale. Es decir, pero esto es un desastre. Es un desastre para Ucrania, es un desastre para Europa, es también un desastre para Rusia, las cosas como son. Es decir, es un gran negocio para Estados Unidos, las cosas como son también. En el caso de los norteamericanos, se están poniendo las botas, haciendo que les paguemos y les compremos de todo, y especialmente gas y armas, pero no solo. Bueno, es una situación que la vamos a sufrir, ya la estamos sufriendo, quiero decir, que esto se nota. Es progresiva por el momento, pero vaya el momento, seguramente en relación con ese rompimiento de Ucrania, con ese colapso final, en el que eso se va a trasladar a Europa, y a partir de ahí cualquier cosa es posible, pero cualquier cosa. Sin abandonar el Sí, análisis bueno, vamos al militar, mapa, que me Fernando, enrollo. una cortita de Alemania en línea con tu Dime. análisis. Atención a esto, querido Fernando. Esto de Bild, el periódico con mayor tirada en Alemania y en Europa, en algún momento del mundo, si no recuerdo mal, un pasquín amarillista de Baja Calaña, pero muy leído y con esta
noticia, atención a esto, los mayores aumentos de precios al comienzo del nuevo año o para el próximo año. Las tarifas aumentan hasta un 424%. En la ilustración, estos los muchachos de la basura, aquí vestidos de naranja. Berlín, como si la inflación no fuera ya suficientemente mala. A principios de año, una oleada de subidas de precios está azotando Alemania. Agua, basura, transporte público, transporte local. Todo se está volviendo aún más caro, hasta un 424%. Las ciudades y los pueblos se resienten bajo el peso de los crecientes gastos y la caída de los ingresos, así que el dinero tiene que salir de algún sitio. Bueno, Bill tomó muestras aleatorias y nombra los peores aumentos de precios. Bueno, basura, agua, estacionamiento, baños llaman a las piscinas, evidentemente en esta traducción, así que a la piscina pública. El impuesto a los perros, aquí cada quien con los propietarios de perros con un impuesto, autobuses, trenes, teléfono, bueno, todo completito para el año nuevo, como regalito de Navidad. Entonces, según los alemanes estén brindando con champán allí diciendo ¡Feliz Año Nuevo! ¡Campín! Ya tiene usted las nuevas tarifas de los nuevos impuestos que le vamos a poner y ya puede usted empezar a pagar directamente el día 1. O sea que... En el supermercado, por primera vez después de mi estadía en Buenos Aires, el subidón de precios en este último mes... Se ha llegado y por poco te dan 7 infartos seguidos. Sí, no. Claramente más caro el supermercado. La situación acá, terrible, insostenible. Cuando presento esto en América Latina, con amigos incluso en Argentina, la gente incrédula. No, en Europa eso, aumento de los precios en el supermercado, los servicios públicos, gente recogiendo basura en las calles, gente sin techo, no, imposible. Todos con la idea de la Europa de los años 50 y 60, claro, del estado de bienestar. Claro. No, eso desapareció, amigo. Eso desapareció, pero además, efectivamente, encima Alemania, que ha sido siempre el motor de Europa, que se ha vendido como el paradigma del estado del bienestar, de la gran industria, bueno, de todo, del gran comercio y tal. Y ahora, esta caída de Alemania, porque los países del sur siempre hemos sido más pobres, ¿no? Entonces, bueno, pues la cosa dicen, esto los españoles, los italianos, los griegos, ya se sabe, ¿no? Además, esto nos critican mucho los de Europa del Norte, ¿no? Dicen, estos son unos desastres, unos manirrotos, pero Alemania, que era el paradigma del ahorro, de la austeridad, de todo, pues ahora mismo Alemania no la reconocen ni los propios alemanes. Es un desastre, como bien señala Ezequiel, que lo vive allí directamente y que en los últimos años está en caída libre, en picado. Y mientras tanto, el canciller Merz diciendo que, mire ustedes, no, es que hay que ayudar a Ucrania y, por lo tanto, las escuelas, la educación, la sanidad, tal, estas cosas, pues esto habrá que reducirlo, las jubilaciones, pues habrá que... Es decir, el golpe y el colapso es más potente en un país que ha vivido muy bien y que empieza a vivir muy mal. Porque en un país intermedio, como puede ser España o Italia o Grecia, lo del sur, bueno, que hemos vivido bien, pero no tanto como en Suecia, en Noruega, en Alemania, pues bueno, digamos que lo notas menos, pero quien ha vivido, vamos, a todo tren, con lujo y con todo tipo de prestaciones sociales, pues es que tú lo conocerás mejor, pero hace años en Alemania, como pasaba incluso en el Reino Unido y en otros sitios, tenías prestaciones. Yo me acuerdo, en el Reino Unido en concreto, yo me acuerdo, estoy hablando del siglo pasado, gente que decía, no, si yo en el Reino Unido vivo de subsidios. Porque se podía hacer eso, en el siglo pasado. Es decir, porque que si tengo el subsidio para vivienda, el de comida, el de no sé qué, de tal, pues estudiantes que estaban allí estudiando y dicen, no, pues me lo han montado de tal manera que prácticamente no tengo que gastar de lo mío, tal, o trabajando un poco porque tengo un montón de subsidios que trabajando unas horas me da para estudiar y vivir. Esto ahora, impensable. Entonces, bueno, en el caso de Alemania va a ser tremendo por eso, porque la caída es en picado. Merz lo que está haciendo es estropeándolo más, pero además yo creo que ahí se junta la estupidez del propio Merz, como lo ha demostrado en múltiples ocasiones, y luego que no lo olvidemos, que Merz no es un tipo
al servicio de los intereses de Alemania, que Merz es un señor al servicio de los intereses de BlackRock, para entendernos, y en última instancia de Estados Unidos. Y la pasividad de las sociedades europeas como trasfondo, Eso, sin lugar a dudas, eso es ¿no? lo más terrible. Sí. Eso es lo más terrible. Bueno, este rollo que os he soltado, yo que empiezo hablando por una cosa, ya sabéis, y acabo hablando del... Al frente de vuelta, querido Fernando. Al frente. Volchanska, lista, cerrado. Bueno, ahora vamos, esta zona cada vez se va rellenando más. La zona esta de Kharkov, Kazakh-Esquina, esto están avanzando, quiero decir, no son grandes avances, ahí siguen avanzando. Estos últimos días se seguía avanzando por esta zona, de tal manera que se va consolidando esto que señala muy bien Ezequiel, aquí este avance, este gran embolsamiento, no es un embolsamiento real, pero todavía es demasiado grande y el avance es poco, pero en un momento determinado, cuando efectivamente, ahí lo señala muy bien Ezequiel, con la línea roja, hay unos centros logísticos que están más lejos, es decir, esta zona no es una zona muy poblada, ni de grandes ciudades. Bueno, pues tenemos un avance que puede ser muy rápido. Digo, esto que se ve aquí en gris, esto ya está tomado. Es decir, esto ya está en manos rusas. Y sigue habiendo esos avances ahí, efectivamente, con una línea continua ya. Es decir, que lo que vamos a ver esta semana es que esto se va a ir avanzando, este pequeño embolsamiento se va a ir cerrando, por ahí prácticamente no hay nadie, de hecho se están retirando los pocos ucranianos que hay allí y alinearán el frente, es decir, harán que el frente sea una línea más o menos recta dentro de lo que cabe. Y aquí lo estamos viendo, de que, ojo, porque aquí los avances pueden ser muy rápidos porque la oposición ucraniana no es muy grande, no tienen grandes lugares aquí. Lo que hablábamos de la estrategia de los 1000 cortes, en un momento determinado pueden avanzar muy rápidamente, por ejemplo, en este sector, porque la mayoría de los ucranianos ya no están aquí, están en otros sectores haciendo lo que pueden. Por eso, este sector, atentos, porque puede dar muchas sorpresas en estos meses. Y luego ya bajamos a Kupiansk, según las fuentes, unas u otras, pero vamos, el 75% de la ciudad mínimo está ocupada. Porque como veis, estas zonas en gris, también en la zona, digamos, sería la zona oriental, pues eso también está en manos de los rusos. Es decir, que lo que queda ya de Kupiansk como tal es muy poco. Otra cosa es que ya, según van avanzando los rusos hacia el sur, en torno al río Oxil, te vas encontrando con pueblos, ciudades, etcétera, que son importantes y que están casi pegados a Kupiansk. Pero lo que es Kupiansk está prácticamente tomado y ahora mismo el problema que tienen es el embolsamiento de toda esta zona, partido encima en dos, por esta prolongación en rojo que vemos, que está partiéndolo en dos, con un río detrás en el que ya no hay puentes y como decíamos muchas veces y que es muy difícil ahora mismo salir de ahí, con el agravante de que la política en Procross, pero no solo en Procross, en general, del mando ucraniano es aguantar hasta el final. No retirarse a una segunda línea, a posiciones en retaguardia, formar una nueva línea. No, ceder territorio, que es lo que hizo, lo hemos hablado muchas veces, lo que hizo Surovikin, ceder territorio. Es decir, si esto, mira, hay un puente de estos, bueno, en este no, de pontones. Improvisado de pontones. Primero con drones, y con drones generaron huecos, pero no la destrucción. Ahí más huecos, claro, hasta que llamaron a los muchachos de la aviación con esto. Mira, ahí se ve perfectamente. Y ahora sí que adiós puente. Adiós puente, efectivamente. A la izquierda el puente ferroviario completamente destruido, el puente, la parte del puente ahí completamente de pontones, destruido, la ¿sí? parte, sí, un puente de pontones sobre el puente, sobre el trazo del puente, ahí un poquito... Antiguo. Claro, sí, sobre el trazo del puente antiguo y ahora nada, ya nada más. Claro, pues esto... Pues esto de aguantar hasta el final sin una salida clara, pues eso, y encima a veces no te vas a poder nadar porque el río cada vez está más frío, entonces tenías que esperar a que se congele, porque estos sí se congelan en invierno, estos que están aquí en esta zona, pues claro, como que no.
no Sí, tiene el más además es mínimo una sentido. zona pantanosa, Fernando. Aquí a la derecha otro brazo, pequeños islotes, esto todo un delta, una zona pantanosa, sin un camino más o menos asentado como este, difícilmente recorrible todo esto. Nada, no, no, esto es al final una huida descoordinada y individual, es decir, o de 2 y 3 soldados como mucho, que van a ir buscándose la vida como puedan, es decir, para intentar salir de este cerco o simplemente rendirse. O sea, no tiene sentido mantener esto. Ahora bien, los ucranianos, como les da igual, digo la dirección ucraniana y a la dirección militar también, política y militar, a Zelensky y a Sirki les da absolutamente igual, pues hay que seguir vendiendo y publicitando que van ganando o que no van perdiendo. Bueno, pues vale, es decir, pero esto es un desastre, además un desastre evitable, o por lo menos una parte evitable. Esto está perdido. Entonces no hay posibilidad de. Y bueno, luego de cambiar las cosas. Es decir, pero bueno, luego lo que vamos a ver aquí es, bajando hacia el sur, si bajamos hacia el sur, ahí, Hasta aquí, donde... a ver, Ujú. bueno, aquí no hay grandes avances. Esto sí, vamos a ir directamente ya a Liman, porque lo penúltimo de Liman es un avance, ahí lo veis bien, perfectamente, un avance que ya no es este avance desde el sureste, más o menos, que también, ya es que está empezando a llegar a las proximidades de Liman desde el este, de estas zonas grises, se están acercando a la ciudad y ya hay lo que serían unidades de o soldados de reconocimiento y sabotaje, los DGRs estos, pues ya están ahí también por el oeste, directamente empezando a tantear la ciudad. Luego, esto va también muy rápido. Desde el norte, como también señala aquí Ezequiel, hay una pequeña localidad, no me acuerdo ahora cómo se llamaba, pero también está casi en manos de los. Aquí lo viene. Stavki. Stavki. Pues Stavki. también está prácticamente en manos de los rusos. Y como veis, de Stavki a Liman no hay ya más localidades, ni grandes ni pequeñas, ni una mísera aldea. Esto es campo otra vez. Y fijaros aquí cómo avanzan, efectivamente, esta zona gris. Bueno, pues esta zona gris ya han llegado la vanguardia, digamos, los exploradores a Liman también por esta zona. Liman va a tener muchos, pero muchos problemas. Y una vez que caiga Liman, a partir de ahí empezarán los problemas, pero gordos. Ahí lo Este tienes. mapa de Surillac, Sí, Suleiman. Fernando Surillac, Sí, pero bueno, las ya con diferencias todo esto no son grandes. sí, pero ya todo esto dado como rojo, Sí, el mapeador anterior muy claro. conservador, hasta que no lo documentan en video, no lo colorea. Surillac por lo general presenta anticipos de cosas ya confirmadas en los reportes, pero aún sin videos. Por eso todo esto ya tomado, Liman Tomado. completamente rodeados. Efectivamente, fijaros que aquí en el sur de Liman ya han entrado, ya está en la zona, ya está en zona gris. Ahí se puede ver que están, y ya digo, ahí ya están combatiendo. Ahí se ve muy bien que esa zona grisácea, digamos, mezcla con cierto tono rojizo, una zona ahí, y efectivamente, ahí ya han entrado en las primeras casas más cercanas y ahí ya se está combatiendo. Luego, además, Liman, una ciudad que está bastante castigada porque se ha tomado y retomado 3 veces. Es decir, se tomó por parte de los rusos por primera vez, se retomó por parte de los ucranianos por segunda y esta sería la tercera. Con lo cual lleva un castigo notable. Una de las cosas que luego iremos viendo, pues esto no hay problema, y que vamos a ver de esos cambios que yo decía de 2022 a ahora, es que en 2022 las ciudades que eran asediadas, bueno, quedaban arrasadas, pero arrasadas hasta la última piedra. Ahora esto pasa con algunas, pero con pocas. La mayoría, y el mismo Procross, hemos visto imágenes, están castigadas, pero no arrasadas. Es decir, no están como si fuera un solar. Plano, vamos, a la israelí. Es decir, como si sucedía al principio, donde la precisión era mucho menor y lo que se hacía es con artillería de todo tipo y condición, cargarse la ciudad a base de bombazos. Bueno, esto
Es tremendo. Ahí está volviendo un dron que se está metiendo dentro. Uy, ustedes viendo todo lo. Uy, cierto, ya, perdón, menos mal que no he mostrado ningún cadáver, sino. No, ninguno. Lo único que se veía ahí No. era un dron entrando. Ahí se veía un dron entrando. Bueno, en otro de estos, un dron entrando por las puertas ya abiertas de un vehículo blindado. Sí, ahí. Sí, Ahí, pero una ahí especie de Humvee, ¿no? Parecido a un sí, Humvee. es una especie de Humvee, sí, bueno, pues se ve todo tirado y tal. Se han salido corriendo, es decir, y han dejado el vehículo ahí, pues eso, tirado. Entonces, bueno, es que los drones ya entran por cualquier sitio. Esto está cambiando la guerra a unos niveles que, ojo, ni los europeos ni los norteamericanos están preparados para estos. El otro día salía a Estados Unidos diciendo que no sé quién, no me acuerdo qué empresa, que habían hecho un contrato para los próximos años para fabricar 1 millón de drones. Esto lo hacen los rusos y los chinos, pero vamos, deprisa y corriendo. O sea, el desfase que está habiendo entre los que están ahora mismo combatiendo y los europeos, y bueno, hasta el punto de que ahora mismo, como decíamos otra vez, tenemos instructores en la guerra de drones ucranianos que están enseñando a los europeos, tal cual. Es decir, porque una cosa es la teoría y otra la práctica. Esto que yo me pongo aquí como si estuviera la PlayStation, con el joystick y tal. Ah, venga, tal, no sé qué, ve, he ganado. Ay, no, me han destruido. Ya, pero es que en la vida real, si te destruyen una vez, no puedes volver a reiniciar el juego y que te den más vidas. No. Entonces, los que realmente saben operar en la batalla, una batalla de verdad, son los ucranianos. Por eso tienen que estar enseñando a los europeos que no tienen ni idea, es teórico lo suyo. Y como veíamos aquí, Sibers, importantísimo también. Sibers está fatal, por no decir lo siguiente, han seguido avanzando los rusos desde el sur y desde el oeste, desde el este, perdón, desde el este ya están, fíjate, este avance último y ya los tienes prácticamente entrando tanto por el sur como por el norte como por el este, entrando en Sibers, y ahí sí que los ucranianos tienen poca defensa. Ahí es una ciudad más pequeña, es una ciudad en una zona llana. Mira, lo que decíamos antes, ya directamente el cuadricóptero de turno te echa la bomba encima y ya no vemos tanto esto. Antes, esos campos que se veían ahí llenos de agujeros, de cráteres, antes eran como la luna. Aquí vemos cráteres, pero bueno, esto ya sobre una línea de trincheras, eso es una línea de trincheras. Pues bueno, es decir, sí, hay disparos de artillería, de drones, etcétera, pero ya no es ese paisaje lunar producto de, pues eso, miles y miles de descargas artilleras como veíamos en 2022, por ejemplo. Efectivamente. Sí, sí, sí. Y se nota. Es decir, bueno, pues Sibers, una ciudad, como veis, si os fijáis, aunque a ver, las alturas en Ucrania son escasas, pero veis que se nota esa pendiente, que es pequeña, pero suficiente en términos ucranianos. Así que Sibers, en cuanto caiga, esto va a permitir a los rusos por fin alinear esta zona que ha sido un desquicie para los rusos, porque les ha costado muchísimo avanzar y terminar por alinear la línea del frente, que es lo que va a suceder, y a partir de ahí ya avanzar hacia el oeste, hacia Slevyansk y Kramatorsk. Por cierto, la línea que conectaba con la línea logística, esa ya está cortada. Con lo cual ahora mismo tienen una logística secundaria que les viene por carretera secundaria, que les viene desde Slovian, pero ahí tenemos otro vídeo de otro ataque. Drones y drones y más drones. Importante, ¿qué está destruyendo? ¿Un tanque? No, está destruyendo un coche. Lo que hemos hablado recientemente, ¿por qué están destruyendo coches? ¿Qué pasa? ¿Que quieren acabar con la industria automovilística ucraniana? No, es porque ahora mismo las tropas utilizan más el coche que un vehículo de transporte blindado o camiones. ¿Por qué? Porque es más rápido y porque es más maniobrable. Uy, cuidado acá, cuidado. Cuidado, que eso. No, pero quiero decir que ante un dron que te ataca, un coche tiene más posibilidades de sobrevivir en un coche
por dos razones. Porque es más rápido, más maniobrable, y dos, porque puedes salir pitando de él. O sea, cuando ves que ya el dron va a impactar, de hecho les quita las puertas a muchos, para que puedas salir más rápido. Es decir, abre la puerta, si no tienes puerta mejor, y pegas un salto, sales corriendo y ya te busca la vida. Pero el dron ese impactará sobre el coche y luego Esto ya, también pues ya con veremos. mucha utilización, Fernando, estos, ¿cómo llamarlos? Pequeños, ¿cómo llamarlo? Buggy, estos Buggies, chiquititos de sí, 4 jeep, una rueditas. especie de. Sí, sí, un buggy. Se está usando de todo: motos, buggies, ya digo, coches semidesguazados y preparados para ir más rápido. Cuidado, que eso es Sí, 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 sí. un tipo flotando, y no es cuestión. Y lo que tenemos, fijaros, aquí se ve muy bien esa zona curva de Sibers que va a permitir que cuando se tome Sibers se avance efectivamente y pasemos a la situación contraria, hacia Slovian y por fin terminar con este saliente que tenían los ucranianos, que ha sido ya digo, un quebradero de cabeza tremendo para las tropas rusas. Hay que decir que aquí los ucranianos, los comandantes que estuvieran o que han estado en esta zona, digamos que se han movido muy bien. Es decir, lo han hecho muy bien, las cosas como son. Teniendo en Bueno, cuenta ellos la en infidelidad. guerra, aquí en guerra desde 2014, por lo Sí, menos, sí, ¿no? Por eso también la capacidad pero no, defensiva. pero sobre todo ellos, desde Lysychansk, esto que ves aquí, ellos en el 2022 los rusos toman esta ciudad, Siberdonetsk y Lysychansk, en el 2022, y a Sí, partir de ahí, el avance de Severodonetsk se estancan, ahí están, se estancan en Bilorovivka, aquí, que la toman, la retoman, la pierden, la vuelven a retomar, y ahí han estado estancados hasta este año, pues eso, hasta el verano de este año prácticamente. Ahí estancados. Y ha sido a partir de este verano cuando ya se ha empezado a mover todo, se ha terminado de tomar Bielorrusia, que ya digo, ha sido una cosa tremenda, es un pueblo ahí pequeño, pero tiene una cantera de tiza o de no sé qué y tal, y con un montículo y demás. Bueno, total, que se les ha complicado mucho. Por el norte tenían una zona boscosa, no ha habido manera. Hasta hace relativamente poco, hasta hace unos meses, donde se ha tomado Bielorrusia, y a partir de que se ha tomado Bielorrusia, se ha empezado a avanzar tanto desde el norte, tomando todos esa zona boscosa más oscura hacia el este, perdón, hacia el oeste, desde el este, y luego desde el sur han retomado el avance, porque desde el sur vienen desde Soledar, es decir, de Bakhmut. Tenía una ciudad que tomaron antes, más pequeña, que era Soledar, muy cercana, avanzaron al norte de Soledad hasta Saco Ivancetti, una pequeña aldea, y, y de ahí la cosa había estado más o menos parada. Ahora se retomaron estos avances hasta el punto de llegar ya por el sur hasta la propia Siversk. Con lo cual, esto cada día peor para los ucranianos, y ya digo, vamos a ir viendo cómo van cayendo cada vez en cadena en este invierno todas estas ciudades, como está pasando ya, pero claro, pues si vamos aquí igual, Konstantinivka. En Konstantinivka se están moviendo desde esta dirección donde ya están combatiendo, desde, esto es impronunciable, Prediechne hasta aquí, se están moviendo, ya ahí, en la zona sur de Konstantinivka, se está combatiendo. Todo apunta a que se está ahí se ve perfectamente las imágenes de algún dron, y como supongo que el dron ahora dejará caer algo. Pero vamos, bueno, ahí se ve el ahí objetivo. aparentemente detectado, sí, detectado un centro porque un dron saliendo, entonces por eso determinaron ahí la existencia de un centro de drones y después, bueno, destruido a la distancia. Esto que señalas es muy importante porque hay que decir que ahora mismo en el campo de batalla el objetivo principal ya no es un tanque, ni siquiera casi el cuartel general. El objetivo es dónde están los operadores de drones. Esa es la clave. Es decir, buscar dónde están refugiados o de dónde dirigen los ataques con drones los operadores de drones. Bueno, aquí vais a ver, fíjate, baja por un puente y tal, hay un dron, le estaba esperando. Sí, 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 Tremendo, sí. es decir, es que ahora mismo, ya digo, es imposible. Y fijaros ahí, mira, ahí se ve muy bien.
que esto es un dron y que no es que hayan hecho aquí una cosa muy sofisticada, que han cogido una granada de lanzagranadas, se la ponen abajo, ponen algún sistema para, bueno, vamos, para atarle que no se vaya mal, tal, y como choca contra algo, explota. No es más complicado, ¿eh? Aquí he encontrado un tanque y... ¡Pum! Y fíjate lo que hace, muy interesante esa imagen. ¿A dónde va? No lo dirige a cualquier parte del tanque, lo dirige a una de las zonas más débiles, que es la parte entre la torreta, mira aquí, la parte entre la torreta y el resto del tanque. Es decir, la parte esa que es más débil por donde gira el tanque. Ahí la directamente torreta adentro del tanque. Sí, acá. Dentro del tanque. Aquí, fijaros, esto es tremendo. Esto posiblemente algo de guerra electrónica o lo que fuera, pero estamos hablando de una antena pequeñita. Bueno, quiero decir, tiene la suficiente precisión para impactar en la antena. Es decir, que ya no estamos hablando de... No, es que el objetivo más pequeño te lo impactan. Fíjate, ahí con una especie de parecía como... ¿cómo se llama esto? Como un altavoz, digamos. Como un altavoz, sí, pero evidentemente sí, repetidor o algo de guerra electrónica. Sí. Pero fíjate que era muy pequeño, quiero decir que es prácticamente un palo con un altavoz, es decir, sí. Y pum, lo dan. Es decir, aquí igual. Bueno, pues esto es el día a día constante, por la mañana, por la tarde y por la noche, de todos los combatientes ucranianos y rusos en la línea del frente. Fijaros, por eso lo de los coches, porque estos, y eso que casi ni se ve lo que es, pero cuando son vehículos blindados, pues son más lentos, son más, y por mucho que los pongas acorazados, vale. Esto te permite, es decir, estas protecciones te permiten que el dron impacte sobre ello y abandonar el vehículo. Bueno, lo que hemos visto muchas veces. Redes de pesca, pero en el huequito, sin la red, abajo, amigo, y bueno, bueno, solo visto pero es, aunque haya sido hay una mano, pero bueno, fíjate que el dron le ha entrado Fernando, por la ventanilla, Este vehículo blindado, además del blindaje convencional, del blindaje de fábrica, por llamarlo de alguna manera, además, ¿dónde acomoda la explosión? Exactamente en la oruga, a la izquierda, en la parte trasera, en un huequito. Esto a pesar del blindaje convencional y el blindaje adicional, todo cubierto, y aún así acomodó el dron por un agujerito exactamente en la oruga y el dron completamente inhabilitado, y a partir de ahí, bueno, uno tras otro hasta la destrucción total. Es que fíjate, es decir, saben muy bien perfectamente cuáles son las partes débiles de un vehículo blindado, de un tanque. Entonces, efectivamente, una de las partes débiles de toda la vida ha sido las cadenas, es decir, del tanque. Luego van a las cadenas y te rompen la cadena, no te destruyen el tanque, pero te la han inmovilizado. A partir de ahí ya van a venir otros drones y ¡pum! Y lo van a rematar. Por eso, en cuanto un vehículo blindado, un tanque, se queda sin cadenas, lo habitual es que los soldados, si pueden, salgan corriendo y lo dejen abandonado. De ahí que hayamos visto muchas veces vehículos abandonados. Porque por esa razón. Y bueno, esto ha cambiado la guerra de una forma total. Es decir, no tienen ya nada que ver. Esto, y lo comentaba un poco por encima el viernes pasado, esto ha cambiado la guerra con un artículo de un general ruso, un hombre que ha sido casi de todo en el ejército ruso, pero bueno, ya retirado, y hacían un análisis muy interesante. Y una de las cosas que te dicen es que ya la conciencia situacional que tienen los contendientes en el frente de batalla ha cambiado completamente. Ahora se tiene una conciencia situacional absoluta. Es decir, se percibe todo, se detecta todo. Cualquier cosa que se mueva, hasta un mosquito. Es decir, sí. Eso hace... Lo presenta como el fin de la niebla de guerra. Efectivamente. Se acabó. Es decir, lo de la niebla de guerra y tal es para los usuarios, para los que estamos aquí comentando, y aún así sabemos ya muchísimo, gracias a Google Maps, a tal, a no sé qué, a los informes de unos y de otros, pero en el campo de batalla esto ha desaparecido. De ahí que sepas en todo momento no ya dónde están las unidades del contrario, sino dónde está cada soldado del contrario, cada vehículo blindado, cada posición que tenga. Eso hace que la guerra haya cambiado completamente y que no te puedas mover. O sea, ya no es que no puedas mover grandes unidades. Una de las cosas que decía es decir, el tanque está acabado. ¿A dónde vas con algo como un tanque cuando puedes hacer lo mismo con un dron que te va a costar mucho más barato y que tiene mucha más movilidad que un tanque y un dron aéreo? Lo que estamos viendo es un desarrollo
los que llevan la vanguardia son los drones aéreos, está claro. Pero ya estamos viendo un desarrollo importante que se irá concretando en los próximos años de drones terrestres. De hecho, también los drones terrestres son claves para abastecer a estas Sí, microunidades, por llamarlo de alguna manera, de 2 personas sí. que están metidas en una casa abandonada. Sí, según este ex comandante en jefe de las Fuerzas Armadas ucranianas, el cargo de Gerasimov, el cual No, abandonó a partir de el cual rusas, abandonó, ¿qué cosa dicha rusas, ucraniana? Perdón, ucrainianas, sí, sí. rusas, mil Es, disculpas. El es un cargo de general Gerasimov, ruso. sí, sí, y el cargo de Gerasimov, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas rusas, de hecho abandonó, si no recuerdo mal, en 2008 la comandancia 2008. de las Fuerzas Sí, Armadas sí, en sí. protesta por una reforma de las Fuerzas Armadas rusas de entre 2008 y 2012, muy debatida según la opinión de cada quien, pero bueno, Sí, sí. presenta directamente un cambio conceptual en la guerra, lo caracteriza Así como es. la guerra digital, y esto de el fin de la niebla de guerra, un componente básico de la guerra moderna, componente proveniente de uno de los más eh, célebres teóricos de la guerra, un alemán de Prusia, Karl von Clausewitz, en su Ajá. eh, célebre sobre la guerra, von Kriege, lo presenta de esta manera, el concepto de niebla de guerra, y a partir de ahí lo recogen los teóricos militares hasta el presente de todo el mundo. En la guerra lo más simple se vuelve difícil y las dificultades se acumulan hasta formar una especie de niebla que cubre todo y oscurece todo. De la guerra, libro 1, capítulo 3. Me ayudó la inteligencia artificial para la niebla exacta, Nebel des Krieges en alemán. Desaparece esto, desaparece la incertidumbre en la guerra. Esto genera un Lo antes sabes y un todo. después. Y según este señor, además, este ex comandante en jefe de las Fuerzas Armadas rusas, él vaticina que, a pesar de la generación de contramedidas contra los drones, de desarrollos defensivos, los drones, los drones ofensivos van a presentar una clara superioridad sobre Así las es. medidas defensivas de aquí en adelante. Con lo cual, esto también determina un cambio total en la concepción de la guerra, porque a partir de ahora debemos conceptualizar la guerra como la búsqueda de mayor capacidad ofensiva, mucho más que el intento de responder defensivamente a esa capacidad ofensiva ya de por sí superior, cualitativamente superior. Sí. Una situación actual muy visible, esto de que no pueden contra los drones, no pueden No, ni contra la monitorización del territorio de los drones, no pueden contra los ataques, responden como pueden, con blindados, con gente disparando desde, ¿no? desde cualquier Sí, lado. desde Sí. cualquier lado a los drones, pero no técnicamente no puede ni según ni los ucranianos ni los rusos, y según este señor, esto va a caracterizar a la guerra de aquí en adelante, Así lo es. cual genera la necesidad de un replanteo total, Completo. total de las Fuerzas Armadas de Completo. todos los países, y en este caso de Rusia. Muy interesante esto, si querés, Fernando, otro Sí, día lo podemos presentar en detalle. sí. Eh, Y poner el link para que luego la gente que quiera Ujú. pueda verlo. Aunque está en ruso, lo metes en cualquier lado, se traduce bien. Quiero decir que. Pero bueno, es decir, vamos a terminar con esto porque si no me disperso. Yo sí que me disperso más que las tropas. Es decir, y, y, vamos porque, en fin, no puede ser. Bueno, vamos a ir. Estábamos en Konstantinivka. Esto igual, ya se está combatiendo allí. Es una ciudad ya grande, esta sí que es grande, pero tampoco fácil de defender. Cuando se tome Konstantinivka, otra vez ves, este saliente que estamos viendo siempre por todos los lados se va a alinear. O sea, cada toma de una de estas ciudades va a suponer una alineación del frente. Es decir, y por tanto, menos frente en el que tengo que atacar. Es decir, también es verdad que menos frente el que tienen que defender los ucranianos, pero los ucranianos tienen menos hombres. Y cada vez tienen menos, mientras que los rusos cada vez tienen más, con lo cual les favorece, ¿no? Y llegamos aquí a, bueno, a la estrella de la semana y de, bueno, y, que es Procrops. Procrops, los más optimistas dicen que está tomada al 95% de los ucranianos. Los más optimistas, ¿eh? Al 95%. Realmente está tomada. Es decir, otra cosa es que, a ver, cuando se toma una ciudad,
siempre quedan, de hecho había una unidad aquí, en la zona al norte de la línea del tren, en un distrito, una unidad ucraniana que haya sido cercada. Bueno, ya se la han liquidado, pero vale, te quedan pequeños embolsamientos, unidades dispersas, que esto es lo que se llama una limpieza. Es decir, bueno, pues sí tienes que ir eliminando esos pequeños focos, pero la ciudad ya está en tus manos. Hasta el punto de que están intentando los ucranianos. Visto lo visto. Ahí tenemos también, bueno, esto que decíamos, es decir, Está la sí, llegada de vehículos, Fernando, ya no solo soldados a pie, sino vehículos y bastante tranquilos, claro, los soldados rusos, como una ya, muestra de la situación. Hay un tropezón de uno ahí sí, levantado. sí, pero la tranquilidad sí, efectivamente, no están ahí, podría atacar algún dron y tal, pero ni esas. Es decir, esto quiere decir que ya se están asentando, es decir, y que están empezando además de esa labor de limpieza, digamos, considerarlo como parte de su territorio conquistado y empezar a suministrar logísticamente a esas unidades de una manera ya regular, digamos, y no como si fueran unidades de asalto en el frente que casi fújate la vida. Es decir, no, de ya esto se casa en está casa, de sentando. sótano en sótano, no. Aquí en las Claro, calles con una camioneta pickup caminando tranquilamente. efectivamente. ¿Y qué es lo que está intentando hacer Siki? Que no le va a salir. A la desesperada y tarde. El famoso saliente este que había en Procross, al norte de Procross, el famoso saliente este que había, lo ha ido limando por parte de los rusos, que llegaba hasta la carretera que unía, si mal no recuerdo, Dobrofilia con Kramatorsk. Bueno, pues ese saliente que se conquistó en agosto lo ha ido limando. Ya prácticamente no queda saliente. Y están intentando ahora algo muy difícil, por no decir imposible. Y es, porque no tienen suficientes unidades, y es, una vez limado ese saliente, intentar desde el norte seguir limando y de ahí también la ofensiva desde el oeste contra esta ciudad, ¿cómo se llama? Justo la que está encima de Procross, una ciudad pequeñita, que es la parte, la otra parte, digamos, del embudo, que está hecho Aquí, sobre en ahí, Rodinske, esta de aquí. eso, Rodinske. Están intentando penetrar. Bueno, de hecho han penetrado. Es decir, en Rodinske se está combatiendo en una zona de Rodinske y por el norte, desde esa zona limada, intentan avanzar para romper el cerco y llegar hasta Mirnograd. Esto es una tarea imposible, pero bueno. Con lo cual, esto tiene un coste. Y no solo el coste de ataque en ese momento en el frente intentando hacer esta operación, sino que para hacer esta operación han tenido que detraer unidades de Volchans, de la zona de Lisman, de otros sitios. Es decir, porque no tienes más. Entonces, cada vez que quieres hacer una operación ofensiva o de ataque o de un simple contraataque, tienes que traer unidades de otros sitios. El traer todas esas unidades para limar esa zona y luego intentar liberar, digamos, del cerco a Mirnograd, ahí lo vamos a ver. Ahí lo Perdón, tenemos. Fernando, yo con la idea de que el mapa a la vista, fui No, señalando el pero bueno, dedo y no voy pasa nada. hablando de memoria. Mil disculpas. Aquí, No, aquí el mira, intento del ataque a ahí está. Rodinske con el objetivo de generar un acceso o Y un desde el pasaje norte, hacia Minorad. y, y si vas un poco más al norte, verás, si mueves un poquito el mapa, ahí, un poco más arriba, ahí estaba bueno, lo que queda ahí, esta zona, que ya, Ah, del ahí, saliente, ¿veis? sí, del El saliente, sí. saliente este ya se lo han cargado después de muchas luchas, de muchos meses. Este saliente lo conquistaron a principios de agosto, los rusos han seguido y los ucranianos desmontando ese saliente, ya lo han desmontado completamente y ahora lo que quieren es ir hacia el sur para romper desde ahí, junto con los que están avanzando desde Rodisky, y romper el cerco. Esto a mí me parece absolutamente inviable. Delirante. Ya digo, este intento, pues se supone que están llevando allí unidades a mansalva y las están quitando de otros sitios. Que lo que van a hacer los rusos es aprovechar en esos sitios para avanzar. Y se nota ya porque cada vez que te van mencionando las unidades que están interviniendo,
es un revoltijo. En la zona de Procros ahora mismo hay un revoltijo de unidades, es decir, de que has sacado lo que has podido de donde has podido. Una compañía de tal, del batallón tal, medio regimiento de no sé quién. Como encima no tengo gente, meto a los GUR, la inteligencia militar y las operaciones especiales, porque ya no quedan más. Y los meto allí. Al mismo tiempo saco 4 del batallón Azov o de otro tal y los meto aquí. Es decir, estás sacando de donde no tienes y tienes que hacer pues estas composiciones extrañas de semiunidades que has traído de cualquier sitio a la desesperada. Y esto se está viendo aquí muy claramente. Cuando uno repasa las unidades, dice, bueno, pero es que aquí esto es una ensalada de Sí, unidades. por aquí otro avance aquí no marcado, Fernando, o marcado en Sí, gris, una vez más, este es un mapeador muy conservador. En Surillac, coloreado de rojo de ya. rojo. Este avance así hacia... Hasta las granjas de cerdos. Hay 2 granjas de exactamente. cerdos. Entonces, Hasta la Grisne, primera ya está sí, ahí más o adelante. menos conquistada y la segunda por ahí. Es que el avance que están teniendo los rusos árabes hasta Grisne. El Grisne es una población casi pegada a Prokrovsk y a Mirnograd, sobre todo a Prokrovsk, mucho más pequeña. Esto es un pueblo y a partir de ahí se puede decir que ya ni nada. Aparte, terminas de completar el desastre de las unidades ucranianas que ya ni siquiera tendrían el apoyo cercano de este pueblo. Bueno, es decir, ya digo, estos son intentos terribles. Además, como decíamos antes, la dirección política y militar han dado la orden de que no se retire lo que queda aquí en el embolsamiento y que se resista hasta el final. Eso tiene más mismo Sí. sentido. Desde el punto de vista militar, ninguno. Claro, desde el punto de vista político y de unos señores que les importan 3 pimientos sus soldados, pues sí, porque lo que quiere el señor Zelensky es prolongar la guerra como sea. Pero incluso así, si no fuera por esas peticiones constantes de dinero y que tiene que mostrar que se está haciendo algo o que hay algún éxito, aunque sea un éxito momentáneo, temporal, no, es que hemos conseguido hacer un contraataque ya, pero es que este contraataque te lo van a liquidar en 2 patadas, bueno, pero da igual. Es decir, durante ese contraataque me voy a Estados Unidos o a Europa a ver a von der Leyen y se lo vendo. La Pues salida de esta bolsa, el eh, corredor, Fernando, ya casi inexistente, un Tetris por aquí nada, adentro. nada, eso es. Y además, ya una Con zona más los embarrada. drones. Y Ya los una zona drones. embarrada, claro, claro. Una zona embarrada por la climatología ya de esta época, con los drones por encima, como hemos visto, paseando ya que como un enjambre de avispas. Es decir, por aquí salir es casi imposible. Eh, eh, la única opción, Aquí pues rendirse, ya está habiendo rendiciones. Sí, estas imágenes difundidas por los ucranianos atacando en Minograd, atacando edificios, con lo cual los rusos ya adentro de adentro de estos ellos. Pero edificios ya fíjate, tomados, penetrando Minograd. edificios que están reventados por las explosiones externas, se han roto cristales, hay caída de ladrillos, de ventanas, pero que no están destruidos, o sea, que no están aplanados. Lo que decíamos antes, en Minograd ya se está viendo y en Procros ya se ha visto que todavía se mantiene una estructura urbana, que no es que te juegan aquello como un solar. Sí. Es Este es un decir, ataque por el norte, nuevo frente para Minograd. sí, Ya lo sí, acometían desde el sur, desde el desde el este, este ahora al del ingreso a la norte. ciudad por el norte. También se ha tomado una de las poblaciones que había más al sur, una pequeña aldea o pueblo, ahí abajo en el sur. ¿Esta de aquí? ¿Esto? Esta de aquí, esa ahí que está como esta, pues eso está tomado. Igual que esta de aquí, que no me acuerdo el nombre, una pequeña aldea. Estos no son, aquí te lo dirá. Lisipka. Sí, Lisiska, es de eso, Lisiska. Pues esta ya está tomado, se tomará otra pequeña aldea que hay ahí y desde el sur también irán subiendo. Eh, Como en pero otras fíjate lo que decíamos ahí. oportunidades, Bueno, en fin, esto fácil está de atacado, hay zonas que se ve que han ardido, que están quemadas, pero digamos que los edificios más o menos se mantienen. Bueno, ese sí. no. Al que le pegan el Bueno, bombazo no creo que se mantenga. después, Pero la vamos, la estructura de las urbana tropas se ahí, puede reconocer. esto por la ¿Sí? permanencia de las tropas ahí, Sí, entonces sí, se machacan a bombazos. FAB claro. 3000. Fíjate, madre mía. Ahí me ha quedado nada, cero patatero, vamos. Y Fíjate qué explosión. incluso visibles las alitas de la bomba, ¿no? De la bomba, sí, 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 sí. Y ahí cae, y bueno, tremendo. Esto es
esto no se dieron cuenta los rusos, que también van de narices, hasta más allá de un año después de que empezara la guerra, dijeron, pero si tenemos un montón de bombas de época soviética y si les ponemos un kit planeador, como hacen los norteamericanos, pues nos vendría muy bien. Bueno, pues se dieron cuenta y ahora son otro de los elementos de los que hemos hablado muchas veces, claves, porque te permiten bombardear a distancia sin que los aviones tengan que arriesgarse, y encima con la última que presentamos aquí, la última modificación en las bombas planeadoras poniéndole un motorcillo, pues ahora ya te llegan a 200 kilómetros. Entonces, bueno, esta es una más de las cosas que estamos viendo. Evidentemente, novedosas. Fernando, no quieren el cierre de esta bolsa, de este No, a ver, ahora mismo. Porque si no lo hubieran generado este cierre ya con tan poquito espacio en el medio. Quieren precisamente la degradación de esta bolsa. Claro. El ultimátum hoy, ya no más ofertas de rendición, o capitulan o la destrucción total, y mientras tanto van machacando, ¿no? Efectivamente, esto, ya digo, no tiene ya solución para los ucranianos. Esto, el que no haya capitulado, el que no se rinda y tal, bueno, pues es lo que queda aquí, que tampoco sabemos lo que queda, porque las fuentes son muy, o sea, varían de unos cuantos cientos a unos cuantos miles, ¿no? Con una horquilla así, pues a saber, lo sabremos cuando termine más o menos, pero en cualquier caso, mantener esto a toda costa no tiene sentido, ¿no? De ninguno, desde el punto de vista militar, humano y de todo tipo. Pero bueno, estos son los dirigentes ucranianos que ya vemos lo que aprecian a su población, y en este caso a su población combatiente. Pero bueno, y aquí esto es el gran desastre. Justo al sur de Procros, lo que estamos viendo es el avance rapidísimo, siempre como digo, en términos de una guerra de desgaste y de posiciones, pero el avance rapidísimo ya en Udache se tomó hace tiempo, aquí se está avanzando, pero menos, están justo en la frontera administrativa con Dnipropetrovsk. Aquí yo creo que lo que están esperando es a que termine de estabilizarse ya, conquistar completamente Minograd, se estabilice la zona. No olvidemos lo que antes era un centro logístico ucraniano, ahora va a pasar a ser un centro logístico ruso, que esto es importante, y a partir de ahí, una vez que esto se liberen fuerzas, van a empezar a avanzar hacia Mezova, o Mezove, según se diga, pero con bastante rapidez. Ahí lo señala perfectamente Ezequiel. Y otra cosa que han estado haciendo, mientras tanto, es el gran núcleo logístico de toda esta región, Pavlograd, lo han estado, como hemos visto hoy mismo, vamos, con los bombardeos, lo han estado también machacando, que está un poco más arriba. Esto, si lo veo, te lo digo. Sí, entre Dnipro y esta zona. ¿Pavlograd? Creo que aquí, Pavlograd, ya lo veo. Ahí. Aquí Pavlograd. Bueno, yo lo pronuncio fatal, Pablo. A ver, a veces lo escriben con G, otras con H, yo qué sé. Bueno, que se ve muy bien, que es aquí las carreteras del norte, del sur, del este y del oeste. Bueno, pues este es un centro clave. Del otro día. Pues como es un centro clave, lo están machacando. Porque es el gran centro logístico de los ucranianos para toda esta región de Zaporilla, Donetsk, etcétera, incluso Lugansk. Es decir, esto es clave. Y esto lo están machacando, lo están dejando sin electricidad, y cuando llegue el momento, pues será más fácil de saltar. Y a partir de, entre Pavlograd y lo que hemos visto, no hay prácticamente nada. Es decir, esto es lo que denunciaban algunos diputados, etcétera, ucranianos, diciendo, venga, pero es que estos inútiles, además, no han construido trinchera, no han hecho nada, y no tenemos nada. Es que no hay frente, no hay nada. Lo único, pues, es poner a algunos soldados en las pocas localidades que va por la región, y poco más. De ahí que estemos viendo un avance muy rápido. Y que, ya digo, con la liberación de Procros, muchas unidades que están ahí ahora mismo en ese asalto de Minograd van a poder ya ser utilizadas, yo creo que fundamentalmente en el oeste, que es lo que le está dando más rentabilidad a los rusos. Y fíjate, esto irá hacia aquí, esto ya digo, lo están machacando todos los días los rusos, y a partir de aquí
camino hacia el Dnieper. Y en el sur, si vamos más al sur de esto, fíjate aquí el tema del avance hacia Prokrovsk, no confundir con Prokrovsk, le metemos una E que tiene para que se vea bien, bueno, porque están a las puertas, esto, ahí se ve muy bien. Esto, ahora mismo la vanguardia de los, según parece, la vanguardia de las fuerzas de exploración de los rusos ya está operando en torno a la ciudad. Otro puente Ahí, destruido. otro puente Evidentemente esto destruido machacado. por los, posiblemente incluso por los ucranianos. Con los ¿Dan ucranianos, para que no continuidad? avancen. Sí, sí. Esto es una de las cosas que se hace habitualmente en la guerra, que es destruir tus propios puentes cuando el enemigo está avanzando para ralentizar o ralentizar el avance enemigo. Pero, claro, aquí solo queda un perro. Y gracias. Pero bueno. Y, quiero decir que esto todo totalmente machacado. Ahí se ve que el puente está hundido. Y lo que vamos a ver es ese avance rápido que ya están poniendo, en cuanto se llegue y se tome Prokrovsk, la carretera que une Prokrovsk, que es un centro logístico importante, con Gilapole, estará cortada. Vamos, ya la van a cortar. Yo creo que simplemente están esperando que haya un avance también hacia Prokrovsk para hacerlo al unísono, digamos, más o menos en el tiempo. Ya desde la toma de Visgeneve, o como se diga, es decir, lo que queda de aquí a la carretera no es ni un kilómetro, ¿eh? Hay un pueblo ahí. Hay un pueblo que ahora mismo yo creo que están básicamente esperando el avance hasta Danilivka están esperando que avancen más en esa dirección hacia Prokrovsk para cortar la carretera definitivamente por ambos sitios. Y fíjate, Gilapol está aquí, pero es que estábamos hablando el miércoles, si mal no recuerdo, o más o menos, de la caída de Uspenivka, parece que era, sí. Aquí, pero es que fíjate lo gris, es decir, Uspenivka ya la han tomado y ya al día siguiente ya estaban avanzando. Es decir, todo esto gris ya se ha avanzado y todo esto de aquí también. Es decir, y más al norte igual. Ya están aquí, en este pueblo de aquí, tapados por la. Es decir, que acababan de tomar Uspenivka y ya siguen avanzando. Y Uspenivka era el gran centro de resistencia con un río en medio que tenían los ucranianos ahí. Bueno, desde Uspenivka a Gilapole no hay nada. O sea, hay 4 aldeas, pero no hay nada. Luego vamos a ver que en un tiempo muy rápido los rusos se van a presentar en las afueras de Gilapole. Y los ucranianos tienen un problema muy gordo, porque es la gran defensa de la zona de Zaporilla que tienen en su parte occidental. Es decir, en su parte más occidental. Ahí lo tenemos, Gilapole. En el momento que Gilapole caiga, el desastre es espectacular. Es decir, ¿ninguna otra carretera? ¿Esa la única? A la pelota. Tienen una a Gilapole. No, la Gilapole les surten desde Zaporilla, pero quedaría una. Es decir, que nos llevaría hasta Zaporilla. Pero claro, ya esto supone, fíjate, Orejov, qué mal queda. Si se toma Gilapole, Orejov está perdido, porque ya no es solo que te ataquen por el sur, es que te van a atacar por el este, incluso por el norte. Sí, pero de ahora a Uliapole, Fernando, la única carretera importante está casi la del cortada, norte, casi cortada, y solo queda la que les viene de Zaporilla ciudad. Pero es un caminito por acá, ¿eh? No, sí, no, es lo que les queda. Sí. Es lo que les queda. Y bueno, sí. Eso, pero fíjate, ahí se ve muy bien Gilapole y Orejov. Fíjate en la pésima posición queda Orejov o Orejiv, como queramos llamarlo, si se toma Gilapole. Si se toma Gilapole, Orejov está perdido. Es decir, porque les vienen los rusos les vienen no solo del sur, sino del este, incluso desde el norte. Se acabó. Pero es que incluso también estaría perdida, aunque tardaría más tiempo, la propia ciudad de Zaporilla, que está en el Dnieper. Es decir, que una vez tomado Gilapole, la carrera hacia el Dnieper va a ser tremenda.
Ya tenemos, fíjate, que aquí están subiendo desde el sur, pero es que ya tenemos aquí, ahí en azul, Zaporilla ciudad. Es decir, en el momento que Cayo y la Pole, ahí, es decir, el avance encima en una zona que ya ha superado, porque van a avanzar desde el este y desde el noreste, digamos, hacia Zaporilla, aquí ya no hay tampoco, en esa parte de Zaporilla no hay fortificaciones de ningún tipo. Si vemos las líneas amarillas, las fortificaciones están hechas para parar un avance desde el sur, no para parar un avance desde el este y desde el norte. Es decir, aquí la situación es crítica. Los mismos ucranianos lo dicen, ¿eh? O sea, los ucranianos, digamos, sensatos y los que están combatiendo allí. Cuando vemos, ahí se ve muy bien la zona administrativa, la parte de Zaporilla que está en el Dnieper, en torno al río Dnieper, y ahí vemos la situación tan dramática que tienen los ucranianos. A esto añádele todo el caos que genera la deselectrificación, la falta de electricidad. Bueno, ya digo, este invierno va a ser decisivo porque, fíjate, aquí igual de ayer, todo de ayer a todas curas se hace muy difícil. Esto no se soluciona con generadores con diésel ni nada por el estilo. Esto lo pasa, los generadores con diésel te sirven para un edificio concreto, pero no para mantener una ciudad. Como pasa, por ejemplo, con los hospitales, que todos los hospitales, aquí en Madrid, por ejemplo, cualquier sitio, tienen un generador diésel por si las moscas. Pues hay un corte, como el apagón famoso de este año, pues bueno, que puedan seguir funcionando y no se les mueran los pacientes allí. Pero esto son cosas puntuales y además tienen diésel a lo mejor para un día, para dos, no para más. Es decir, bien, esta situación es crítica para Ucrania en lo que queda de año y en el invierno, cuando entremos en el invierno en diciembre y es mes de enero, febrero, marzo, que dura el invierno, hasta 21, 22 de marzo, la situación va a ser crítica, porque lo que vamos a ver es un derrumbe en el frente, pues muy probablemente, o por lo menos en sectores del frente, que ya no son sostenibles. Estos avances tan rápidos los pueden hacer ya, como decíamos antes, no hay línea de frente, no hay una coordinación clara, y lo que tienes son unidades de soldados en aldeas y en pueblos, en zonas urbanas, para que nos entendamos, aunque es una aldea de 4 calles, ahí, pero ya no hay nada que les impida avanzar, por eso avanzan tan rápido los rusos en esta zona. Dnipropetrovsk y Zaporilla va a ser un calvario para los ucranianos este invierno. Lo está siendo ya, ¿eh? Pero más aún, si cabe. Fernando, querido, comienza en 2 minutitos el programa de Santiago Martínez, así que vamos a redondear por acá después este análisis en profundidad de la situación. Por acá un mensaje de hace un ratito, Ezequiel, ¿para cuándo programa sobre la geopolítica de los recursos ligada a las políticas de gestión del territorio, de los recursos y de la sostenibilidad real basada en modelos técnicos científicos? Bueno, algunas cosas hechas. A ver, ¿cuándo lo hacemos? Momento, ¿eh? Podemos un programa especial sobre eso, naturalmente también, pero vos, Fernando, en tus transmisiones, yo recuerdo programas tuyos sobre... Sí, hablamos, pero sí, pues pero podemos hacer como... Yo lo meto muy concentrado, quiero decir, pues claro, en una hora y cuarto y tal, pues, pero vamos, podemos hacer hasta un ciclo, quiero decir, uno por semana o algo así, es decir, hablando de estos temas que son fundamentales, de la geografía del territorio. Es decir, no es lo mismo hacer la guerra en Himalaya o en el Tíbet, por poner un caso. Es decir, que no tiene nada que ver con el ucraniano que en Ucrania, y no es lo mismo, efectivamente, la lucha por el control de los recursos energéticos y los minerales estratégicos. Si vamos viendo aquí, es decir, Ucrania, ¿por qué era importante? Aparte de para hacer daño a los rusos. Pues era importante como zona de tránsito del gas ruso. Está claro. Aparte de que los ucranianos tienen también gas. Pero bueno, y también tienen... Y hablaremos de otras cosas, es decir, que siempre es verdad que nos centramos en el petróleo, el gas, las tierras raras, pero hay un montón de cosas. El cobre, que aunque hay mucho, como la demanda es muy grande, cada vez hay más problemas y cada vez hay más lucha por el cobre.
Aquí en España lo roban directamente de cables, por ahí los cortan y sí, porque el cobre cada vez es más necesario y su reciclaje todavía es insuficiente y en última instancia no va a poder suplir la demanda de cobre tan grande que hay. Incluso de la plata. Bueno, la plata es fundamental para hacer microchips. Sí. Todos los microchips llevan plata. Llevan nada, cantidades ínfimas, pero Oro también. necesarias. El oro también, ¿eh? Pero Sí, también, sí. El oro también. también. Fernando, Sí, para el bueno, final, algunas imágenes de sí, tu amigo hasta hace poco con cabezas en sus manos, Dios cabezas mío. cortadas, ahora ¡Ay! con como El él ahora, cortacabezas. sí, el cortacabezas, ex cortacabezas, Al-Gulani, Sí. él ahora en Estados Unidos, a la espera de una reunión con Trump, entonces en lugar de una cabeza, una pelota de básquet, Ha una podido pelota de practicar antes con básquetbol, las cabezas. y acá Con las ya, cabezas es más difícil botarlas. Es decir, sí, entonces esto es más y ahí fácil. tirando, Claro, ¡epa! el Obvio. entrenamiento. ¿Eh? Lo que sí recién notado ahí jugando al básquet, Está más gordo. sí, sí, qué pancita echada, lo que puede el Está más dinero gordo. La buena y el vida. poder. Que La no es lo buena mismo vida. estar de yihadista por ahí escondiéndote y tal, que, a ver, que ser Sí, presidente, aunque sea un presidente que no te, sí, casi sin sí, sí. territorio, que no controla nada, pero bueno. Inicialmente lo recuerdo, sí, pero flaco, Sí, musculoso, sí. claro, de la Es que, lucha claro, en el frente, en la pero lucha, en está. una guerra civil prácticamente. Ahora ya con una buena pancita, Bueno, tripa, Al-Gulani, está casi peor que yo tengo una tripa ya, en fin, tremenda. Bueno, pues este hombre, Ahora, que es Fernando, más qué, grande y qué más alto, desastre, qué sí, sí, mundo, sí. qué delirio. Este tipo ahora. Por cierto, el otro día, el Consejo de Seguridad, con Rusia y China Sí, incluidos, determinaron la cancelación de la orden de captura, ahora nada, a ya, escala global, ya no solo Estados Unidos. Participó el otro día en una cumbre en Brasil, Lula recibiéndolo. ¿Qué otra cosa pueden? Ya aceptado como el presidente de Siria, hasta hace poco cortando cabezas, los estadounidenses, los israelíes, los turcos lo establecieron allí y todo. ahora como si nada, todo bien, Fernando. No, pero a ver, hay una cosa, y eso lo entiendo, ¿eh? Eh, que, por ejemplo, los rusos y los chinos, curiosamente los chinos más duros con el cortacabezas, pero bueno, al Giuliani, pero yo lo entiendo, es decir, porque una de las premisas que utilizan los BRICS digamos, el sur global es decir, bueno, frente al injerencismo permanente de Estados Unidos y de meterse en todos los líos y invadir países, derrocar gobiernos, nosotros no lo hacemos. Nosotros dejamos que cada país haga lo que quiera, aunque no nos guste quién gobierna allí. Es decir, Sí. la no injerencia en asuntos internos de otros estados. Entonces, aunque no nos guste este señor, un tipo de Al-Qaeda que es un puto cortacabezas, pero es lo que hay y no podemos tener injerencia. Aparte del pragmatismo, pues los rusos tienen dos bases y quieren conservarlas. Está claro. Es decir, Buena idea acá de armadillo amarillo. ¿Por qué no, no? Un ¿por qué no? Yo, Nobelcito, mira, un para el Nobelcito de la próximo Paz. año ya, hay que proponerle, después Cuidado de que no Trump, se lo van a dar a Trump, Cuidado claro, Trump, gran candidato. tiene rivales. Ana Corina Machado, ya nada, descartada ya se lo han dado. Este es nuestro candidato para el año que viene. Sí. Ezequiel, hay que empezar a hacer campaña ya para que le den el Nobel. Querido Fernando, todo el mundo ahora a DMP Geopolítica, el enlace abajo, además con retransmisión Sí. aquí en Demoliendo Mitos, para el programa de Santiago Martínez, hoy titulado El colapso silenciado de Occidente, interesantísimo, así que Interesantísimo. todo el mundo para allí. A Beatriz Pulido, nuestra moderadora, como siempre, mil gracias. A los demoledores y a las demoledoras, el agradecimiento de siempre. Recuerden, a quien todavía no nos haya ayudado con el like, que nos acompañe con el pulgar arriba, con el like contra la censura. Querido Fernando, abrazo grande y hasta el miércoles nosotros, Hasta el ¿verdad? De vuelta el miércoles. miércoles. Sí. Abrazo. Igualmente, hasta luego.